Bienvenidos a un nuevo capítulo, el 26, de curiosidades cuidadosamente elegidas y explicadas para ustedes. Sin más, vamos al lío. En el siglo XIX, el ketchup no solo era un condimento popular, sino que también se utilizaba como un remedio para la indigestión. Durante esa época, muchas personas creían que los alimentos con alto contenido en vinagre, como el ketchup, tenían propiedades curativas. El famoso médico John Cook Bennett, en 1845, fue uno de los primeros en promover el ketchup como una solución para problemas digestivos. Según él, el vinagre y otros ingredientes del ketchup ayudaban a equilibrar el sistema digestivo, aliviando la acidez y favoreciendo la digestión. Este remedio se hizo tan popular que se vendían frascos de ketchup como una especie de medicamento, hasta que más tarde se demostró que no tenía efectos terapéuticos comprobados. Aunque hoy en día sabemos que el ketchup no es un tratamiento médico, la historia de su uso como medicina refleja la manera en que las creencias sobre la salud han cambiado con el tiempo. Aunque pueda parecer extraño, los cocodrilos no pueden sacar la lengua. Esto se debe a una curiosidad anatómica muy particular. Su lengua está unida al suelo de la boca por una membrana, lo que impide que se mueva libremente o se proyecte hacia afuera. Esta característica tiene una función vital para ellos. Al vivir buena parte de su vida en el agua y ser cazadores que atacan de forma rápida y violenta, no tener una lengua suelta les evita el riesgo de morderse accidentalmente o dañarse internamente durante la captura de presas. Además, este detalle anatómico los diferencia de sus primos cercanos, los caimanes, que sí tienen un poco más de movilidad en la lengua. También es interesante notar que, aunque no puedan sacarla, su lengua cumple funciones importantes relacionadas con la regulación térmica y el sentido del gusto. Una vez más, la naturaleza demuestra que cada peculiaridad, por más extraña que parezca, tiene un propósito funcional asombroso. El cuerpo humano es una maravilla de eficiencia y regeneración, produciendo una impresionante cantidad de células nuevas cada segundo. De hecho, cada segundo, nuestro organismo genera alrededor de 25 millones de células nuevas. Este proceso es fundamental para el funcionamiento y la salud del cuerpo, ya que las células mueren constantemente debido al desgaste natural y deben ser reemplazadas rápidamente. La producción de nuevas células ocurre en diversos órganos y tejidos, como la piel, los huesos y la sangre. Por ejemplo, las células de la piel se renuevan constantemente, mientras que las células sanguíneas son producidas en la médula ósea. Este proceso de regeneración es vital para mantener nuestras funciones vitales y repararnos de lesiones o enfermedades. A pesar de la increíble cantidad de células que producimos, este proceso es completamente invisible para nosotros, pero esencial para la vida. Los dragones de Komodo son reptiles fascinantes y conocidos por su tamaño imponente, pero también por una característica bastante peligrosa. Su saliva está llena de bacterias altamente tóxicas. Aunque no es venenosa de la manera convencional, las bacterias que habitan en su boca pueden ser letales para sus presas. Estos dragones, que pueden alcanzar hasta 3 metros de longitud, utilizan su saliva para someter a sus víctimas, generalmente ciervos y jabalíes. Al morderlas, los microbios presentes en su saliva causan infecciones graves, debilitando rápidamente a los animales. Esto permite que los dragones sigan a su presa durante varios días hasta que finalmente sucumban por la septicemia, lo que hace que la caza sea mucho más eficiente. Se cree que la saliva de los dragones de Komodo contiene más de 70 tipos diferentes de bacterias. Aunque estos reptiles son conocidos por su agresividad, su saliva tóxica juega un papel crucial en su habilidad para cazar y dominar su hábitat. El avestruz, el ave no voladora más grande del mundo, tiene una característica sorprendente. Su ojo es más grande que su cerebro. De hecho, cada uno de sus ojos mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro, lo que lo convierte en uno de los ojos más grandes de cualquier animal terrestre.
En comparación, su cerebro es mucho más pequeño, con un tamaño de solo unos 4 centímetros de largo. Este curioso rasgo se debe a que los avestruces dependen de su visión para detectar posibles amenazas a largas distancias, lo que les ayuda a mantenerse alertas en su entorno. A pesar de que su cerebro es pequeño, el avestruz tiene una excelente capacidad para percibir su entorno con rapidez. Esta adaptación le permite huir de los depredadores a gran velocidad, alcanzando hasta 70 kilómetros por hora. El tamaño de sus ojos les otorga una ventaja en la detección de movimientos a larga distancia, un rasgo esencial para su supervivencia. Los flamencos no solo son rosados, también pueden ser blancos o anaranjados, dependiendo de su dieta. Cuando pensamos en flamencos, automáticamente imaginamos aves de un rosa brillante y elegante. Sin embargo, no todos los flamencos tienen ese color característico. De hecho, su tonalidad depende directamente de lo que comen. La clave está en los carotenoides, unos pigmentos naturales que se encuentran en las algas, crustáceos y otros pequeños organismos que forman parte de su alimentación. Si un flamenco tiene acceso constante a alimentos ricos en carotenoides, su plumaje será rosado intenso. Pero si su dieta es más pobre en estos pigmentos, puede adoptar tonalidades mucho más pálidas, como blanco o un anaranjado suave. En zoológicos y reservas naturales, se controla cuidadosamente la alimentación para mantener su color rosado vibrante. Un flamenco que no recibe suficiente alimento de calidad perderá ese tono característico. Esta curiosa relación entre dieta y apariencia nos recuerda cómo la naturaleza es un delicado equilibrio de pequeños detalles que, en conjunto, crean maravillas visuales. Las hormigas son criaturas diminutas, pero su organización y colaboración son extraordinarias. Cuando enfrentan obstáculos como ríos o corrientes de agua, algunas especies son capaces de formar puentes o balsas vivientes utilizando únicamente sus propios cuerpos. Se entrelazan, sujetándose unas a otras con patas y mandíbulas, creando estructuras flexibles y resistentes que permiten a toda la colonia cruzar o flotar sin dificultad. En situaciones de inundación, forman balsas que pueden mantenerse a flote durante días, con las obreras en la parte externa protegiendo a las larvas y a la reina en el centro, a salvo. Estas impresionantes formaciones no son aleatorias. Cada hormiga parece saber exactamente dónde colocarse, optimizando la resistencia y la flotabilidad. Además, el grupo es capaz de reorganizarse mientras flota, adaptándose a cambios en la corriente. Este nivel de coordinación sin líder visible es una de las maravillas del comportamiento colectivo en la naturaleza. Las jirafas son animales sorprendentes por muchas razones, pero una de las más curiosas es su capacidad de dormir tan poco. En promedio, una jirafa duerme alrededor de 30 minutos por día, y esos breves descansos suelen darse en intervalos de solo unos pocos minutos a la vez. Esta peculiaridad tiene un motivo lógico: mantenerse alerta frente a depredadores. En la sabana africana, donde habitan, deben estar siempre vigilantes ante leones y otros peligros. Por eso, han evolucionado para ser capaces de dormir de pie, e incluso en ocasiones apoyan la cabeza en sus caderas, pero por períodos brevísimos. Otro dato asombroso es que las jirafas no entran en un sueño profundo con facilidad, solo lo hacen en momentos de gran seguridad y por pocos minutos. La eficiencia de su sueño es impresionante y su organismo está perfectamente adaptado a esa rutina. Esto las convierte en uno de los mamíferos con menos horas de sueño en el reino animal. Las luciérnagas, conocidas por su asombroso resplandor nocturno, utilizan su luz de una manera mucho más siniestra de lo que muchos podrían imaginar. Aunque a menudo se piensa que la bioluminiscencia de las luciérnagas sirve únicamente para atraer pareja, algunas especies de estas criaturas la emplean para engañar a otras especies y devorarlas. Este fenómeno es particularmente común entre las luciérnagas depredadoras, que emiten una luz específica para atraer a insectos más pequeños. Una vez que la presa se acerca, atraída por el resplandor,
La luciérnaga depredadora la captura rápidamente. Estas especies tienen una estrategia de caza eficiente, ya que su luz actúa como una trampa mortal, engañando a los insectos desprevenidos. Después de atraer a su víctima, la luciérnaga utiliza su potente veneno para inmovilizarla y luego devorarla. Las ballenas jorobadas, conocidas por su impresionante tamaño y belleza, tienen una característica fascinante. Emiten canciones que viajan por miles de kilómetros bajo el agua. Estos cantos son una serie de sonidos complejos y melódicos que utilizan para comunicarse, atraer pareja o incluso marcar su territorio. Lo más sorprendente es que estas canciones cambian con el tiempo, similar a las modas humanas. Cada temporada, las ballenas jorobadas crean nuevas composiciones, y estas pueden extenderse por toda la población, como si se tratara de una tendencia musical. Las canciones no son fijas. En lugar de eso, evolucionan año tras año, y las ballenas de diferentes regiones del mundo parecen adaptarlas en un fenómeno colectivo. Lo más impresionante es que estos cantos pueden ser escuchados a más de 100 kilómetros de distancia bajo el agua, lo que permite a las ballenas mantener contacto incluso a grandes distancias. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.